tardes. Estamos en la 24ª tertulia cervantina. Fijaros que es un orgullo, me parece increíble que Noyo de Manzanares llevemos 24 años celebrando a Cervantes de la mejor manera que sabemos. Es una satisfacción muy grande, sobre todo, pues eso, que tenga todavía la acogida que tiene, gracias a todos los que queréis saber sobre Cervantes y que acudís a la tertulia, porque sin vosotros no se podría hacer. Muchísimas gracias por venir. Empezó, pues eso, un año de 1900 o de 2001, no sé, estamos en el 23, llamaba 24, en 1999. Empezamos ahí con unos vecinos entrañables que eran manchegos, Jesús Dor, Juan de Orduña, Pilar Gómez, Ignacio Martín, y en ella a lo largo de los años ha participado muchísimos vecinos, porque cada tema que trataba, el Quijote es una fuente de temas inagotable, y hemos hablado de la astronomía, de la gastronomía, del tiempo, del medio ambiente, de los árboles, de todo eso hemos tratado del Quijote. Victorina, Pilar Gómez, Ignacio Martín, Jesús, Conchita, Bros, todos han sido partícipes de esta tertulia que hacemos un poco con textos y con temas sacados del Quijote. Y también desde hace unos años se viene incorporando a esta tertulia cervantina la Coral Divertimento, que con su trabajo, dirigida por Miguel Hernández, luego al final de la exposición actuarán con una música, interpretando música de Cervantes, y animan y dan color a lo que es la vida en la época de Cervantes. El tema que tratamos hoy, sacado también del Quijote, trabajado, organizado, coordinado por José Enrique Gómez, es el vino en la época del Quijote, los tiempos del Quijote. Y luego, como colaboradores también que han participado en otras tertulias, porque leen y declaman muy bien, son Luis Cascaño y César Saade, que también los conoceréis. Y bueno, pues entre todos y con vuestra audiencia, pues seremos capaces de sacar adelante esta tertulia de este año, y que el año que viene nos volvamos a ver otra vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido y buenas tardes. Estamos encantados una vez más de estar César, Luis y yo en estas historias con la Semana Cervantina, ya que a Marisa es difícil negársele nada. Y este año vamos a hablar sobre el vino en general. A ver si funciona esto. Hemos querido empezar con esa diapositiva, que es, se puede distinguir entre una edición de Espasa Calpe de 1979, que es La cena en la venta. Es la primera vez que aparece el vino en el Quijote, es el segundo capítulo, la primera salida de Don Quijote, y ahí están las dos mozas del partido, la molinera y la Tolosa, y el ventero. Don Quijote se había puesto la celada amarrada con unas cintas que no querían que las cortaran, y entonces no podía beber, y le dan en la venta el vino a través de una caña. Por eso hemos querido poner esa la primera. Muy bien. El vino en aquella época era un alimento esencial, formaba parte de la dieta, y hemos querido darle un enfoque literario por un lado, que está entroncado con el Quijote naturalmente y con algún otro texto, como vamos a ver, y también artístico e histórico, como vamos a ver después. Ya como digo, el vino era tenía un alto valor calórico y formaba parte de la dieta como un elemento fundamental. Ejemplos del empleo del vino en la dieta se tienen en muchos textos, sobre todo en las novelas ejemplares, en las novelas picarescas y ejemplares también, como luego citaremos, y es el primer elemento, en el acerillo de Manzanares, que vamos a ver ahora, es el primer alimento que toman. Veamos cuál es según el libro. En esta, pues,
Fui creciendo alegre y vinoso, porque aquellas hijas, a cuya mayor parte por su edad caen mejor madres, me hicieron un cimiento en el estómago de sopas de vino, fuera de que aquellos rufos, como los dicen, me ahogaron en él. Y digo bien, porque si el que algunas veces llevaba en el estomaguillo pudiera salir fuera, ocupara más que la misma personilla. El Lazarillo de Manzanares, sabéis, es una novela picaresca que está editada 100 años después del Lazarillo de Tormes, que es el famoso. El Lazarillo de Tormes es mucho más entretenido, aunque esta también está muy bien. Hemos querido empezar con esta, porque fijaos después, tenemos una ilustración del Lazarillo de Tormes, en el que se ve que el Lazarillo estaba interesado en beber el vino del jarro del ciego. Primero prueba con una pajita, se da cuenta el ciego, le da un golpe naturalmente para evitarlo y después se inventa otro truco para seguir bebiendo el vino. Entonces, cuando se da cuenta el ciego, le da un golpe con el jarro, le rompe el jarro en la cabeza y el Lazarillo pobre se queda sin dientes, sin unos cuantos dientes para toda su vida. Vamos a leer. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y un agujero sutil, y delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entraba entre las piernas del triste ciego a calentarme la pobrecilla lumbre que teníamos. Y al calor de ella, luego derretida la cera, porque era muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, el cual yo de tal manera ponía que la maldita gota se perdía. Fijaos ahora en esto. ¿Por qué ponemos este cuadro? Es la fiesta de San Martín, es de Bruegel, también del siglo XVI. Fijaos, hay más de 100 personajes en el cuadro, es espectacular, están celebrando la fiesta de San Martín, de la Oca de San Martín le llamaban ellos, coincide con el 11 de noviembre con la matanza de aquí, ¿no? De San Martín y es una fiesta en torno al vino nuevo, que en noviembre se sacaba el vino de la última vendimia. Y quiero que os fijéis en... A ver si estaba ahí, en ese extremo, que luego he aumentado de esta manera. Entonces veis que hay una madre con un niño, prácticamente un bebé al que le está dando vino. Entonces, evidentemente, hasta la alimentación infantil se usaba el vino como tal. Entonces, el vino era considerado como una panacea universal. Estaba presente en todos los aspectos. ¿Recordáis el bálsamo de Fierabras que se hace Don Quijote? Estaba compuesto de vino, romero, sal y aceite. Y él le achacaba poderes mágicos y todo esto. Cervantes era un gran conocedor del vino, como sabemos, y el primer comentario que vamos a hacer respecto al Quijote es el encuentro entre Sancho Panza y Ricote, el morisco, que era vecino suyo, y Sancho se lo encontró que venía disfrazado con otros 5 alemanes potudescos. Es histórico que los moriscos volvían un año o dos después al sitio donde vivían, donde habían escondido joyas o dinero, las cosas de valor que tuvieran, para recuperar sus bienes. Entonces, Ricote, con sus compañeros y con Sancho, al que se habían encontrado, meriendan, y de esta forma nos la describe Cervantes, esta merienda campestre, en unas condiciones que veremos ahora. Tendiéronse en el suelo y, haciendo manteles de las hierbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces,
rajas de queso, huesos mondos de jamón, que si no se dejaban mascar, no defendían el ser chupados. Pusieron asimismo un manjar que dicen que se llama caviar, y es hecho de huevos de pescado, gran despertador de la colambre. No faltaron aceitunas, aunque secas y sin adobo alguno, pero que sabrosas y entretenidas. Pero lo que más campeó en el campo de aquel banquete fueron 6 botas de vino que cada uno sacó la suya de su alforja, hasta el buen Ricote, que se había transformado de morisco en alemán o tudesco, sacó la suya, que en grandeza podía competir con cualquiera de las otras 5. Comenzaron a comer con grandísimo gusto y muy despacio, saboreándose en cada bocado que le tomaban con la punta del cuchillo, y muy poquito de cada cosa. Y luego, al punto, todos a uno levantaron los brazos y las botas al aire. Puestas las bocas en su boca, clavados los ojos en el cielo, no parecía sino que ponían en él la puntería. Y de esta manera, meneando la cabeza de un lado a otro, señales que acreditaban el buen gusto que recibían, se tuvieron un buen espacio trasegando en sus estómagos las entrañas de las vasijas. Estas botas, odres o cubas, estaban embreadas con pez y tenían normalmente un sabor desagradable, de manera que en la época le mezclaban al vino muchas especias para matar ese mal sabor. Hay un libro que se editó en el siglo XVI que se llama Agricultura General, de Alonso de Herrera, donde describe todos estos procesos del cultivo de la viña, del cultivo de los cereales y de toda la agricultura. Es un compendio de la agricultura de la época. Y aquí describe cómo se tapaban estos odres y estas cubas y cómo el vino se le hacía perder su mal sabor, echándole pues jengibre, vainilla, enebro, etc. Y esta es las botas con las que conservaban un buen vino y, como hemos leído antes, hacía que Ricote y los alemanes movieran las cabezas a un lado y a otro, señales que acreditaban el gusto que recibían. Y Sancho pidió a Ricote la bota y tomó su puntería como los demás, y no con menos gusto que ellos. 4 veces dieron lugar las botas a ser empinadas, pero la quinta no fue posible, porque ya estaban más enjutas y secas que un esparto, cosa que puso mustia la alegría que hasta allí habían mostrado. ¡Que me maten!, dijo a la sazón el ventero, si Don Quijote o el diablo o no han dado alguna cuchillada en alguna de los cueros de vino tinto que a su cabecera están llenos. Y el vino derramado debe ser lo que parece sangre a este buen hombre. Ahí veis una representación de la batalla con los cueros de vino, y es curioso, he querido poner las 4 escenas juntas para se ve un poco cómo es el distinto estilo según las fechas de los distintos ilustradores o pintores sobre el Quijote. Había, según describe Alonso de Herrera, variedades de uva, que algunas se cultivan todavía, como por ejemplo Moscatel, Jaén, Palomina, Airén, Aragón, etc. Y describe también Alonso de Herrera cuándo hay que poner las plantas y la época de la poda. La poda era una de las tareas que hacía Sancho antes de pasar a ser escudero de Don Quijote, como sabemos. En uno de los pasajes más tristes de la novela, después de la broma en la que en la ínsula le hacen a Sancho simulando un ataque a la ínsula, dice estas palabras: Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que vaya a buscar mi vida pasada para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací para ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que quisieran acometerlas.
Mejor se me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensarmentar las viñas, que de dar leyes ni de defender provincias ni reinos. Alonso de Orrega, volvemos a citar, describe pues, como cavar y da ciertos consejos, y dice literalmente: los que cavan no deben ser altos para que no sufran tanto sus lomos. Y cuando había mucha hierba, esto es lo que proponía para arar o para cavar la viña. Esto que todos conocemos. Decía de llevar los jabalíes a la viña por las noches para que hicieran ese trabajo. Habla también de las enfermedades de las viñas. Ahora los conocemos como el mildiu, el oidio, etc. Y daba consejos para combatirlas y decía que la viña que tenga esta enfermedad debe ser sahumada con piedra de azufre. Y sabemos, ahora, los vinos ecológicos, por ejemplo, que no se pueden echar pesticidas, solo se permite tratar con azufre. Ahora es micronizado y toda esa historia, pero se sigue usando los mismos métodos, naturalmente, el azufre. Bien, hay varios pasajes en el Quijote que vamos a ver ahora, en el que cada vez que tiene Sancho una contrariedad es cuando se acuerda del vino. Esta representa la salida de la venta de Don Quijote y Sancho. Don Quijote no piensa pagar, no quería pagar, porque los caballeros andantes no deben llevar dinero, y bueno, pues le deja salir el ventero, pero luego los arrieros llega a Sancho y es lo que provoca el manteo de Sancho, como todos sabemos, ¿no? Y cuando después del manteo, que Sancho estaba pues hecho polvo, le dice Don Quijote que se tome el bálsamo de Fierabrás, que eso le curará. Como antes en la venta, si recordáis, había tomado Sancho también el bálsamo y devolvió todo lo que tenía en el estómago, dijo de la siguiente manera: guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí. Y el acabar de decir esto y comenzar a beber fue todo uno. Mas como al primer trago vio que era agua, no quiso pasar delante y rogó a Melitormes que se le trujese de vino. Y así lo hizo ella de muy buena voluntad y lo pagó de su mismo dinero, porque en efecto se dice de ella que aunque estaba en aquel trato, tenía una sombra y dejos de cristiana. La próxima aventura es la que se llama del cuerpo muerto, y es aquella en la que Cervantes y Sancho vieron venir por la noche con antorchas a un montón de encamisados que iban acompañando a un féretro en el que se suponía que iba una persona muerta, naturalmente. Don Quijote se pensó que allí tenía que actuar porque quién sabe quién iría en ese féretro, si lo habían matado ellos, etc., ¿no? Y entonces les atacó, de manera que uno de los clérigos que venía en una mula se cayó, se rompió la pierna, etcétera, etcétera. Y salieron todos huyendo, ¿no? Y Sancho recuperó las alforjas de repuesto que tenía el clérigo en esa mula. Fue la primera vez que Sancho sacó algún beneficio, ¿no? Como él decía, se quedó con los despojos de sus enemigos. Y a poco de tener las alforjas de repuesto, dice: encontraron un espacioso y escondido valle, y leemos: y tendidos sobre la verde hierba, con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron a un mismo punto, satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto, que pocas veces se dejaban mal pasar, en la cémila de su repuesto traía. Mas sucedióles otra desgracia que Sancho tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber, ni aun agua que llegara a la boca. Fijaos que en la frase que acabamos de leer en el texto dice: los señores clérigos del difunto, que pocas veces se dejan mal pasar.
traían en la mula de repuesto un montón de cosas. Digo, la frase tan sutil de Cervantes que nunca se mete con nadie directamente, pero deja caer de vez en cuando cosas de este. Muy bien. La siguiente volvemos otra vez a la salida de la ínsula. Este es otro ilustrado en el que cuando marcha de la ínsula dice: yo no quiero repartir los despojos de mis enemigos, sino pedir y suplicar a algún amigo, si es que lo tengo, que me dé un trago de vino, que me seco, y me enjugue este sudor, que me hago de agua. El verdadero pensamiento de Sancho respecto al vino es cuando en el Palacio de los Duques habla Sancho con la duquesa y dice cosas como esta: en verdad, señora, que en mi vida he bebido de malicia. Con sed, bien podría ser, porque no tengo nada de hipócrita. Bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo, y cuando me la dan. Por no parecer o melindroso o malcriado, que a un brindis de un amigo, ¿qué corazón ha de haber tan de mármol que no le haga la razón? Pero, aunque las calzo, no la hacen sucio. Cuando más que los escuderos de los caballeros andantes, casi de ordinario beben agua, porque siempre andan por las florestas, selvas y prados, montañas y riscos, sin hallar una misericordia de vino, si dan por ella un ojo. Que a un brindis de un amigo, ¿qué corazón ha de haber tan de mármol que no le haga la razón? Alonso de Vera, cito otra vez, da consejos también de cuándo hay que vendimiar. Y da consejos diciendo que no cojan la uva rociada y tampoco caliente. Y fijaos que otra vez coincide con la actualidad, que se vendimia por la noche para que no coger la uva caliente. Y vamos a ver un poco algunas ilustraciones sobre la vendimia. Fijaos, ahí hay desde una tablilla de marfil, un gráfico del medieval, debe ser, y en un capitel, y muchos pintores, no es de la época, pero también tiene cuadros celebrando la vendimia o tenías. Y si seguimos las fotos de la vendimia actual, o un poco más antigua, pero ahora llegamos aquí a la maquinita, como vosotros sabéis, y toda la fiesta de la vendimia o el encanto, el romanticismo que tenía la vendimia, pues se ha perdido, porque la máquina puede vendimiar en una hora todo lo que una cuadrilla de vendimiadores, como se decía, en un día. Muy bien, pues después de visitar la cueva de Montesinos, Don Quijote se dirige hacia la ermita que le había dicho el primo, donde había un ermitaño, dice las siguientes palabras: dijo el primo a Don Quijote que llegasen a ella a beber un trago. Apenas oyó esto Sancho Panza, encaminó el rucio a la ermita, y lo mismo hicieron Don Quijote y el primo. Pero la mala suerte de Sancho parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en casa, que así se lo dijo una sotaermitaño que la ermitallaron. Pidiéronle de lo caro. Respondió que su señor no lo tenía, pero que si tenían agua barata, que se la daría de muy buena gana. Si la tuviera de agua, pozos hay en el camino donde la hubiera satisfecho. Hay bodas de Camacho y abundancia de la casa de don Diego, y cuántas veces os tengo de echar menos. Hay que recordar, hemos aislado la frase, pidiéronle de lo caro, y efectivamente entonces había vinos de distinta calidad, ¿no? Había dos fundamentales que se gastaban y que tenían mucho éxito. Uno era el vino de Ciudad Real, que podía ser blanco y tinto, y otro el de San Martín de Valdeiglesias, que ese era blanco. Ciudad Real le llama Cervantes, dice, refiriéndose a ella, de la imperial, más que real, ciudad, recámara del dios de la risa, refiriéndose a que era un gran productor de vino. Entonces, el vino de Ciudad Real era como ahora la denominación de origen, una cosa parecida, ¿no? Porque
tiene mucho éxito. En aquella época ya se conocían, por supuesto, y se importaban los vinos de Rioja y del Ebro a Inglaterra, pero bueno, en este caso Cervantes no los cita. Sí cita también los de Esquivias, que decía, según Cervantes, eran ilustrísimos vinos. La mujer de Cervantes era de Esquivias, por eso conocía él. Un hecho importantísimo en esa época, en el 16, es que se inventó el tapón de corcho, y entonces eso facilitó muchas nuevas elaboraciones y conservaciones del vino. Y quien se le ocurrió, aunque ya lo usaban los romanos, pero él lo perfeccionó, un tal que se llamaba Pierre Perignon, el Don Perignon, que es el monje benedictino que inventó el champán. Bien, vamos a ver otro librito que es de Juan Sorapán Guerrilleros, que era médico y escribió este libro que se llama La medicina española contenida en proverbios y en proverbios populares de la lengua, de nuestra lengua. Es un compendio de 258 o 54 refranes, cada uno con su explicación correspondiente. Leo algunos. Más mató la cena que sanó a Avicena, mala agua, hervida y colada. Quien es amigo del vino, enemigo es de sí mismo. Quien tenga buen vino, no se le dé a su vecino. Pero lo que a mí me parece elegante y estupendo es la definición que hacía del vino, que lo he puesto ahí, es la medicina cordial de la melancolía. Bien, hay grabados desde los romanos, efectivamente ahí vemos, en los que se pisaba, como se hacía para sacar el mosto, se pisaba la uva. Y otra vez Alonso de Herrera nos da consejos de cómo hay que pisar la uva. Fijaos lo que dice. El que pisa ha de ser hombre y no mujer. Desde siempre lo mismo. Ser limpio, que traiga bien lavados las piernas, salir lo menos posible del jaraín, etc. ¿no? Son los consejos que da. Y dice que la bodega ha de ser tan limpia como la copa en la que se bebe el vino. Hay distintos... Esta es la foto de los turistas cuando van a pisar la uva. Y aprovechando que hemos dicho que la copa debe estar limpia, vamos a darnos una vuelta por el Museo del Prado, donde hay cuadros referentes al vino en este caso. Fijaos que este de Vermeer se llama La Copa. Ahí la copa no se ve muy bien, pero sí es la referencia. Naturalmente Baco no podía faltar. ¿Veis el Baco de Rafael? Hasta en los ojos se le chispaillo. Y el Baco de Rubens, como todas los de Rubens. Fijaos, Caravaggio tenía otro concepto de un Baco más jovencito, además. Ahí la bacanal de los amplios, de Tijano, que van transportando distintas vasijas de vino. Y este modelo no me he resistido porque fijaos qué copa y qué vino blanco. Las hostias también. Bien. Vamos a ver un pasaje ahora, un diálogo de Don Quijote y Sancho. No, de los dos, efectivamente, la escena, si me equivoco con este mando, la escena de los dos escuderos, uno del Caballero del Bosque, que se llamaba, o Caballero de los Espejos, que es el bachiller Sansón Carrasco, como recordáis, y el otro era Sancho. El escudero del bachiller Sansón era Tomé Cecial, un vecino de Sancho, recordáis la historia, y para que no lo conociera se puso unas narices, pero en los gráficos se tiene el escudero. Allí estaban
los caballeros, hablando el caballero de los espejos de Casildea de Vandalia y Don Quijote de Dulcinea del Toboso, y fijaos la conversación que tenían los dos escuderos bastante distinta. Paréceme que de lo que hemos hablado se nos pega al paladar las lenguas, pero yo traigo un despegador pendiente del arzón de mi caballo que es tal como bueno. Y levantándose, volvió de allí a poco con una gran bota de vino y una empanada de media vara. ¿Y esto trae vuesa merced consigo, señor? Pues, ¿qué se pensaba? ¿Soy por ventura algún escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en las ancas de mi caballo, que lleva consigo, cuando va de camino, un general. Vuesa merced sí que es un escudero fiel y legal, moliente y corriente. No como yo, mezquino y malaventurado, que solo traigo en mis alforjas un poco de queso, tan duro que puede descalabrar a un gigante. Por mi fe, hermano, que no tengo yo hecho el estómago a tagarninas, ni a piruétanos, ni a raíces de los montes. Allá se vayan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos, y coman lo que ellos mandaren. Fiambreras traigo, y esta bota colgando del arzón de la silla, por sí o por no. Y es tan devota mía, y quiérola tanto, que a pocos ratos se pasan sin que la dé 1000 besos y 1000 abrazos. Y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando a las estrellas un cuarto de hora, y en acabando de beber dejó caer la cabeza a un lado y dando un suspiro dijo: ¡Oh, hijo de puta! ¡Bellaco! ¡Hijo católico! ¿Veis ahí cómo habéis alabado este vino llamándolo y de puta? Digo que confieso que conozco que no es una deshonra en llamar hijo de puta a nadie cuando se cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero dígame, señor, por el signo de lo que más quiere, ¿este vino es de Ciudad Real? ¡Bravo, mojón! En verdad que no es de otra parte y que tiene algunos años de ancianidad. Fijaos, un mojón, ya sabéis, significaba pues un buen cazador, ¿no? Una nariz, como se dice ahora, una buena nariz como hay. Y fijaos que dice la palabra ancianidad, y es que entonces se preferían los añejos que eran más suaves con los años, ¿no? Se valoraba mucho la ancianidad, como dice. Ahí, cuando Sancho sale de la ínsula también, dice, cuando salía todo triste de todas las faenas que le habían hecho, dice: pensé venir a este gobierno a comer caliente y beber frío. Efectivamente, el vino se procuraba beber frío, y hay muchos pasajes, cada uno lo enfriaba como podía. Pero a propósito de que estamos cerca de la ciudad de Guadarrama, vamos a hablar un poco de los pozos de hielo. Ese de la izquierda está dentro de la Escorial, ese que tiene está cubierto. Y este es la misma foto de lo que se llama el pozo de Colgamuros, que está en lo alto del Monte Abantos, ¿no? En la vertiente que da hacia el valle de Colgamuros. Era un pozo cilíndrico, de casi hasta 15 metros podía tener de profundidad, y fijaos, la forma de hacer era poner una capa de hielo que se cubría después con una capa de helechos o de paja para que fuera aislante. La capa podía tener 20 centímetros o 30 como máximo. Encima de la capa de leche se ponía otra capa de nieve, se apelmazaba bien y apisonaba bien para que quedara en forma de hielo, luego sucesivas capas hasta llegar a la boca del pozo. Ahí tenemos un poco de gas. Fijaos, en el fondo tenía una especie de drenaje que era de piedra el fondo, pero tenía luego un drenaje para que cuando se fuese disolviendo se fuera yendo. Tuvo mucha importancia hasta el siglo XIX prácticamente. En el siglo XIX ya se empezaron a fabricar paras de hielo, ¿no? Luego el frigorífico vino mucho después, naturalmente ya en el siglo XX. Pero tuvieron mucho éxito lo que se llamaban neveros, que eran los obreros que bajaban, o la gente que bajaba en mulas, en capachos, todas las noches de verano, trozos de hielo a Madrid. Se partía
entre la gente pudiente o entre las tabernas. Muy bien. Como hemos hablado mucho de las excelencias del vino y no queremos que parezca que Cervantes o los escritores del siglo de oro hacían apología del vino, vamos a recordar ahora un poco la templanza y la llamada al consumo moderado del vino. La primera es la de los consejos que daba Don Quijote a Sancho antes de irse a la ínsula Guadalajara. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten en cuenta, Sancho, de no mascar a 2 carrillos, ni de erutar delante de nadie. También en la ínsula el doctor Pedro Recio es el que le trae frito a Sancho Panza y también le dice estas palabras. Y el plato del otro manjar también le mandé quitar por ser demasiado caliente y tener muchas especias que acrecientan la sed, y que el que mucho bebe mata y consume el húmero radical donde consiste la vida. Cuando sale la segunda parte del Quijote por Avellaneda y se enteran de Rey en un capítulo de la segunda parte del Quijote verdadero, aparece hasta un personaje del Quijote de Avellaneda y tiene conocimiento de Don Quijote y Sancho de que había aparecido el Quijote apócrifo, que luego se va a llamar. Pues a Sancho le molestó muchísimo que el Avellaneda le llamara borracho y comilón. Decía que él de ninguna manera podía ser. Alonso de Herrera también nos dice que hay que tener cuidado con beber el vino, de esta manera. El consumo templado es sano y honesto, pero lo demasiado es causa de enfermedades como gota, sarna y otras muchas. Y además, quita la memoria, añubia el entendimiento, entorpece la lengua, abrevia los días, siembra muchas discordias, gasta la hacienda y deshonra a las personas. Volvemos otra vez a la escena de los 2 escuderos cuando hablan y vamos a terminar ya con la anécdota tan conocida por todos de los mojones bisabuelos de Sancho Panza. Y dicen así. A mí con eso. No será bueno, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos, que en dándome a oler cualquiera acierto la patria, el linaje, el sabor y la dura, y las vueltas que ha de dar con todas las circunstancias al vino atañaderas. Pero no hay que maravillarse, si es que tuve un linaje por parte de mi padre, los 2 más excelentes mojones que en luengos años han conocido la Mancha. Para prueba de lo cual le sucedió lo que ahora se dirá. Diéronles a probar a los 2 del vino de una cuba. Pidiéronles su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua. El otro no hizo más que llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro. El segundo dijo que más sabía a cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia y que el tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de cordobán. Con todo eso, los 2 famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, vendióse el vino, y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave pequeña pendiente de una correa de cordobán, porque vea vuestra merced si quien viene a esta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas. Muy bien, pues ya... Para terminar de todo... Que son antes, hay que ir a
Para terminar de todo tenemos vino, para disfrutar un poquito de vino y queso al final. Pero antes tenemos que oír a la coral. Miguel, por favor, ¿quieres venir a presentar tú aquí a la coral? Y la idea es cantar desde el fondo, si queréis os giráis, o escucháis, o Que vengan aquí, ¿no? La primera canción es El Turbión, que trata de vino. No sé por qué me han dicho a mí que haga esto. Es una canción francesa del siglo XVI también, y es una, bueno, como una en la que se alaba a los amigos y a brindar por el vino, etcétera, la amistad y no sé qué, ¿no? Entonces, esta primera es la introducción y la versión. Muy bien, la segunda se llama Morena me llama. Es una canción sefardí que es una preciosísima. Ya veréis ahora. Morena,
autor contemporáneo, se llama Javier Busto, y sacamos la canción cervantina porque Javier Busto es de Valladolid, y Valladolid estuvo en Cervantes mucho tiempo. Así que, a ver qué os parece. El autor de la letra. Sí, vale. Sí, Javier Bustos, que han hecho la música y la letra es un poema de María Soltano. Carla Colante. Tenemos aquí en la entrada un pequeño vino español, vino. No sé si de Chamacote va a la iglesia. Espero que haya disfrutado y un buen rato yendo a